Hola les amis, bienvenidos a 24 segundos. Hoy hablamos de Los Ángeles Lakers y vemos por qué son todavía mejor equipo esta temporada que la temporada pasada. Primero vamos a centrarnos en las salidas, en los jugadores que había que reemplazar, luego ya hablaremos de los jugadores que llegan a Lakers y que mejoran el equipo todavía más. Vamos a empezar hablando pues del primero que salió, de Danny Green, que es un jugador que lo que aportaba era tiro exterior, sobre todo en temporada regular donde alcanzó el 36% de acierto, aunque en playoffs cayó a un 34% que, sin ser desastroso, cuando es tu único aporte ofensivo, pues limita mucho tu utilidad al equipo. Sobre todo que Danny Green es un jugador que siempre había tenido una reputación como stopper defensivo, como un jugador que podías poner sobre el mejor atacante rival, y la temporada pasada, sobre todo en playoffs, también le costó un poco en defensa, se convirtió más en un defensor mediano, un defensor quizás un poco por encima de la media, pero nada que valiese la pena pagar 15 millones por él, ¿no? Luego tenemos a Avery Bradley, que se ha ido discretamente a Miami Heat con un contrato de 2 años. Discretamente porque no estaba en la burbuja, entonces mucha gente pues ya se olvida de su baja. Es un jugador que fue bastante importante, sobre todo durante los primeros meses de la temporada. Y bueno, luego Los Ángeles Lakers consiguieron ganar el anillo sin él, así que más o menos pues su baja no debería ser demasiado sensible para el equipo. Luego tenemos en las bajas el fiasco de Dwight Howard, ¿no? Que había anunciado su renovación, luego terminó yéndose a Philadelphia 76ers, un contrato de un año, 2,6 millones, un poco menos de lo que habría ganado con Lakers, que habrían ofrecido 3 millones. Parece ser que la razón por esto fue el tiempo de juego, que le ofrecían más en Filadelfia. Bueno, poco más que decir. Un jugador que ha sido muy importante, sobre todo en temporada regular y en la serie contra Denver Nuggets defendiendo a Nikola Jokic también tuvo mucha importancia, sacándolo un poco de sus casillas, jugando mentalmente con él. Entonces un jugador pues que ayudó muchísimo a Los Ángeles Lakers, que fue clave en la consecución de ese anillo. Y tenemos otro jugador clave que también se fue en la figura de Rajon Rondo, clave en playoffs sobre todo, porque en la temporada regular es un jugador que sabemos que juega no a medio gas, pero que tampoco lo da todo. Y ya cuando llegan los playoffs se pone a estudiar el rival y es un jugador con una inteligencia de juego tremenda, que fue muy importante contra Houston Rockets, sobre todo. Tuvo los principales runs, las principales rachas de Los Ángeles Lakers fueron con él en cancha, fueron con él empezando y creando para sus compañeros. También es un jugador que ha alcanzado niveles decentes en el tiro de tres, algo de lo que se habla poco, porque Rondo siempre había sido un jugador que tiraba mal, pero lleva 2 o 3 temporadas ya tirando alrededor del 36%, que es la media de la NBA, es el acierto medio, por lo cual sin ser un gran tirador sí que ha alcanzado un nivel en el que es adecuado, entonces perderlo es un golpe, sobre todo que con la baja de Avery Bradley había subido todavía más su importancia, entonces se hizo más importante todavía reemplazarlo. Y luego tenemos una baja bastante más anecdótica, JaVale McGee, que fue traspasado junto con una futura segunda ronda a Cleveland Cavaliers para hacer espacio pues para uno de los fichajes que llegó, hablaremos de esto ahora. JaVale McGee, que aportaba pues energía, ganas de hacerlo bien, pero que no terminaba de aportar nada demasiado grande, sobre todo en defensa. Pues es un jugador que ha perdido un poco un paso, salta un poco menos que antes y nunca tuvo demasiada inteligencia de juego. Es un jugador que siempre necesitó mucho de su aspecto físico, de su dominación física para poder aportar algo. Y parece que ya se le está acabando pues ese chollo, esas capacidades se le están yendo. Entonces, hemos visto lo que se ha ido, ahora vamos a hablar de lo que llega. Llega pues primero Dennis Schroeder, uno de los aspirantes al premio de sexto hombre del año pasado. Jugador que promedió el año pasado más de 18 puntos, saliendo del banquillo para Oklahoma City Thunder, fue muy clave, fue importantísimo en la serie de playoffs que tuvieron contra Houston Rockets, que terminaron perdiendo en el séptimo partido, sí, pero tuvo incluso partidos de más de 30 puntos en los que fue una verdadera pesadilla para la defensa de Houston. Es un jugador que no termina de destacar en defensa, eso sí, entonces las bajas de Avery Bradley y Rajon Rondo son suplidas con más anotación, un jugador con más corte ofensivo,
pero que en defensa no va a tener el mismo impacto. Y Los Ángeles Lakers pues no ha firmado a ningún gran defensor exterior para esta temporada. Quizás Wesley Matthews, pero es un jugador que yo juzgo como más adecuado en defensa que bueno. Entonces Dennis Schroeder, pues eso, parece que empieza a dar al equipo un aspecto más ofensivo, que se va a girar más hacia el ataque. Buen tirador de 3 es algo que la gente no tiene muy en cuenta, porque la temporada pasada fue buena en porcentajes para él, pero antes no había tenido demasiado grandes porcentajes. Siempre ha sido muy bueno en catch and shoot, tirando pues 41% esta temporada, 39% la temporada anterior y 38% hace 2 años. Entonces las situaciones de catch and shoot se le dan bien. Probablemente vaya a estar en Kansas siempre con uno de los dos entre LeBron James y Anthony Davis, entonces va a jugar no sin balón necesariamente, pero sí que va a tener alternancias de llevar el balón o de estar moviéndose, o simplemente en situaciones de spot-up en las que no tenga el manejo y tenga ocasiones de catch and shoot, lo cual pues parece ser, siguiendo los números de las últimas 3 temporadas, que va a permitirle ser un jugador bastante efectivo desde la línea de 3 y además atacando el aro. Sabemos que es muy bueno, que es muy rápido, que es un buen creador. Entonces, a nivel ofensivo es un upgrade, es una mejora muy importante para Los Ángeles Lakers. Luego tenemos la llegada de Wesley Matthews, un jugador que acabo de mencionar antes, decente en defensa, un jugador que viene a suplir a Danny Green directamente. La temporada pasada, en temporada regular, tiró 36% en triple, lo cual es igual a Danny Green, pero en playoffs, en lugar de bajar sus porcentajes, los elevó todavía más, a 39,5. ¿Esto significa que automáticamente va a elevar sus porcentajes la temporada que viene? No, pero demuestra que cuando llegó el momento de jugar de verdad, de jugar con las castañas sobre el fuego, pues el año pasado Danny Green es un jugador que no estaba al nivel físico ni mental para poder aguantar eso, y no es ningún problema con él, porque Danny Green es un jugador que yo aprecio mucho personalmente, pero ya no está a ese nivel. O al menos la temporada pasada no estaba en ese nivel. Veremos lo que pasa con él esta temporada en Philadelphia 76ers. Pero Wesley Matthews la temporada pasada estaba tanto a ese nivel físico como mental, por lo cual viene bien. Es un jugador que además defensivamente pues puede tomar los galones de Danny Green del año pasado, porque Danny Green tampoco fue lockdown, como ya dije antes. Wesley Matthews es un jugador que no es explosivo, es un poco tanque, porque es un jugador con gran cuerpo, casi 2 metros, 1,95 m. Bueno, brazos bastante largos. Es un jugador pues que puede aportar en esa faceta defensiva. Entre los fichajes después tenemos a Montrezl Harrell, una sorpresa, un jugador ofensivo, un jugador que empeora bastante a Los Ángeles Lakers en defensa para mí, que los limita, porque es un jugador que apenas mide 2 metros, que va a jugar de 5 probablemente en Lakers, va a tener minutos de 4 también, pero la mayoría de sus minutos van a ser como 5. Y cabe preguntarse un poco pues qué aspecto va a tener Lakers en defensa en ese momento, cuando juegue el de 5. Pueden intentarlo con Kuzma en protector de aro durante unos minutos, pero no sé, no termino de verlo. Montrezl Harrell, que en ataque sí que va a aportar muchísimo. Es un buen reboteador, sobre todo para medir apenas 2 metros. Es un jugador pues que recuerda una especie de Reggie Evans, aquel mítico reboteador que había pasado por casi todos los equipos NBA a principios de los 2000 y de principios de 2010. Pero claro, obviamente un Reggie Evans muy mejorado, tanto como tirador de tiros libres, pero que no puede tirar triples, no sabe tirar triples todavía Montrezl Harrell. Entonces tendremos que ver qué evolución tiene. Es un jugador muy bueno, sexto hombre del año la temporada pasada. Lo estoy pintando como si fuese un jugador lambda, un jugador medio. Es un muy buen jugador ofensivo, pero que en defensa pues tiene unas limitaciones que sí que puede complementar Marc Gasol bastante bien. Marc Gasol, que mide 2,15 metros, entonces todos sabemos quién es, o sea, no hace falta presentarlo. Es un jugador diferente a Dwight Howard, que es el jugador al que va a suplir directamente. Dwight Howard jugaba mucho por encima de los aros, en intimidación más física que posicional. Es un jugador que Dwight Howard se posiciona muy bien, pero cuyo máximo nivel de intimidación era cuando saltaba y ponía casi la cabeza en el aro y el brazo casi tocaba lo alto del tablero. Eso pues con Marc Gasol no va a pasar. Pero bueno, Marc Gasol sabe colocarse, tiene manos rápidas. Es verdad que la temporada pasada fue mala para él, no estaba demasiado en forma.
Entonces tendremos que ver cómo llega esta temporada, cómo la afronta, con qué ganas. Probablemente tenga ganas de al menos no igualar a su hermano, o sea, sí igualar a su hermano en términos de campeonatos totales, pero no igualar a su hermano con campeonatos de Lakers, puesto que Pau tiene dos. Pero Marc Gasol querrá pues seguir con ese legado familiar particular que tienen en la franquicia angelina. Marc Gasol sí que aporta algo en ataque que no tenía Dwight Howard, no va a ser ese finalizador en alley-oops, en pick and roll que fue Howard, pero aporta una dimensión en pick and pop que puede darle más espacio, por ejemplo, a LeBron, que va a tener muchas oportunidades de pick and roll, y también a Dennis Schroeder cuando tenga el balón, que le permitirá pues, tener más espacios a la hora de entrar al aro. Entonces es otra dimensión. Marc Gasol además es un excelente pasador, va a poder tirar desde la cabeza de la bombilla alley-oops a Anthony Davis, va a poder meterle balones al poste al propio Davis. Entonces, pues lo que se pierde con Dwight Howard es suplido de manera diferente con otro estilo. Entonces va a haber que tener un ajuste también en el juego de Los Ángeles Lakers otra vez, pero puede ser un upgrade bastante importante. Entonces, para mí, estos Los Ángeles Lakers, este equipo de Lakers, además que con la vuelta de KCP, de Kentavious Caldwell-Pope, un poco sobrepagado, 4 millones, no, 4 millones, no, 40 millones, perdón, por 3 temporadas, me parece un poco exagerado, pero obviamente cuando quieres aspirar al aro, cuando quieres, al anillo, cuando quieres ganar el campeonato en NBA, tienes que sobrepagar a algunos jugadores, no puedes dejar que se marchen jugadores muy importantes a cambio de nada y no poder reemplazarlos además, porque Kentavious Caldwell-Pope ya no había reemplazo posible en agencia libre por un precio más barato, entonces es muy importante que haya vuelto y así se consiguió. Es un buen defensor exterior, enorme amenaza desde el triple, sobre todo la temporada pasada, donde alcanzó, después de un mal inicio, unos porcentajes de acierto muy satisfactorios, muy buenos, fue clave en las finales, de hecho. Hubo conversaciones en Twitter queriendo hacerle de MVP de las finales por el sexto partido que hizo, que fue excelente. Entonces, bueno, vemos un jugador que aparece cuando se le necesita, es un jugador importante para Lakers y estoy muy satisfecho personalmente de que le hayan traído de vuelta porque les hace mejores, y cuando Los Ángeles Lakers está bien, cuando aspira Los Ángeles Lakers al aro, al anillo, a la NBA, le va muy bien. Entonces eso, una plantilla mejorada para Los Ángeles Lakers, una plantilla diferente, pero mejor, una plantilla que ofensivamente va a ser, voy a decir, imposible de parar, pero que deja esa pequeña interrogación en defensa de a ver cómo lo hacen, sobre todo en defensa exterior, porque llega Wesley Matthews para suplir a Danny Green, pero en lo que es la defensa de bases, etcétera, vamos a tener que ver muchas responsabilidades para Caruso, que es un buen jugador, sobre todo en defensa, es un jugador que se esfuerza, que sabe colocarse, que es inteligente, pero que tiene ciertas limitaciones físicas, no es demasiado explosivo, sobre todo en movimiento lateral, y el no suplir a Rajon Rondo en el aspecto defensivo, pues veremos que si le pasa factura, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una generación en la que los bases NBA son los mejores anotadores que hemos visto nunca a nivel de esa posición. Entonces veremos cómo afrontan Los Ángeles Lakers ese challenge defensivo, veremos si hay alguna incorporación a mitad de temporada con algún jugador que se ha cortado por un equipo que no aspira a nada para que pueda él aspirar al anillo, un jugador que termine contrato que se ha cortado, eso pasa todos los años, a ver si coincide y hay algún base de corte defensivo que pueda ayudar, o si encuentran algo en la G League o algo así, pero es un mercado que no suelen utilizar demasiado los Lakers. Veremos todo eso. ¿Cómo pensáis que acabará la temporada de Los Ángeles Lakers? Porque en playoffs sí que la acabará. ¿Pensáis que Los Ángeles Lakers hará el back-to-back y conseguirá otro segundo anillo consecutivo y convertirse en la única franquicia de la historia con 18 anillos? ¿Pensáis que Los Ángeles Lakers llegará a las finales? ¿Que no llegará? ¿Cómo pensáis que terminará la temporada de Lakers? Decídmelo todo aquí en comentarios. ¿Pensáis que esta plantilla es mejor que la del año pasado? También decídmelo en comentarios, qué diferencias veis. Lo hablamos todo allí. Poco más que decir por mi parte. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos si queréis seguir informados de todo lo que pasa en la NBA. Muchas gracias por estar aquí conmigo en 24 segundos.